Buenas tardes, bienvenidos. Hoy nos encontramos en el último ciclo de Arquitectura y Fotografía. Bienvenidos a Arquitectura para No Arquitectos, como todos los miércoles. Y en el día de hoy nos acompaña Franco Caruso, que es arquitecto, artista, fotógrafo, recibido de la Casa de Universidad de Palermo, un compañero también. Así que, hola Fran, bienvenido. Muchas gracias por estar hoy acá con nosotros. Hola, Cere, ¿cómo andás? Bueno, hola a todos los que están conectados. Y bueno, soy arquitecto, como decías, mi nombre es Franco Caruso y soy egresado del UP hace ya un par de años. Y hoy vamos a hablar un poco de fotografía relacionada con la arquitectura, cómo fue por ahí mi proceso a través de llegar a la fotografía como método expresivo y bueno, pasear un poco por eso que quizás a alguna que otra persona le pueda servir ese camino. Eh, y me parece por ahí interesante contarles mi experiencia. Va a estar bárbaro este ciclo, así que vayan apuntando porque va a estar genial. Quiero, para comenzar, preguntarte, primero por la arquitectura y luego me voy a concentrar en la fotografía. ¿Cómo fue para vos encontrarte, digamos, con tu pasión con la arquitectura? ¿Cómo es que decidiste y elegiste estudiar arquitectura? Mira, en realidad siempre tuve muy claro desde muy chico que iba a estudiar arquitectura. Eh, Era la excepción entre mis compañeros porque viste como que tenés una etapa en la que por ahí no sabés muy bien qué estudiar, para dónde irte. Tal Eh, cual. a mí siempre me gustó el hecho de construir o de tener la capacidad de diseñar algo y después materializarlo o ese proceso creativo que te lleva desde la nada a un todo, y que aprendes mucho también. Y siempre me interesó, desde jugar con Lego cuando era chico, estoy hablando de infancia, a después ya más de grande, a través del arte bueno, la ilustración un poco, el dibujo, siempre tenía en mente como que quería formalizar todo ese conocimiento que por ahí ya traía, innato, eh, con alguna carrera que me lo pudiera respaldar. Y era o seguía alguna carrera relacionada con las artes o el diseño, o me iba directamente por arquitectura, y me incliné por arquitectura porque era como lo que englobaba todo ese conocimiento que a mí me interesaba, o ese formalismo que te termina rigidizando de alguna manera, pero aprendes mucho y te vas puliendo un poco también, te vas quitando algunos vicios que traes ya al principio de inclinarte por esto, ¿no? Tal cual. ¿Y cómo es que se empezó a manifestar en dentro de la arquitectura, que entiendo que ha sido como el punto de arranque que llevó a la fotografía? ¿Cómo te encontraste con la fotografía y te diste cuenta que era algo eh, que te gustaba, que te apasionaba, pero que tenías un ojo particular? Porque entiendo que, vos me corregís, es algo que en realidad fuiste formando vos mismo. No sé si o Claro. elegiste en algún momento hacer algún curso, algo por el estilo, pero creo que en realidad es algo que armaste vos mismo a partir de empezar a darte cuenta que tenías un ojo particular para ver y seleccionar lo que el lente iba a captar. Sí, bueno, en realidad a mí me pasó que siempre estuve en relación con la fotografía, por mi familia, siempre había una cámara en casa, pero lo veía como algo más rígido la fotografía. A mí me Ujú. resultaba más sencillo agarrar mi cuaderno, un lápiz, acuarelas o cualquier técnica artística que me llevaba a expresarme mejor o a contar alguna historia, y la fotografía lo sentía como algo medio lejano al principio. Como admiraba mucho a los fotógrafos, me gustaban, tenía un montón de referencias en mi cabeza dando vueltas, eh, pero no fue a priori un método expresivo que me resultaba natural, como, uy, sacar una foto y contar algo con esa foto. Ujú. Eh, y mi acercamiento a la fotografía fue al revés, fue estando del otro lado de la cámara, haciendo algunas acciones con marcas y eso, que arranqué sin saber nada, sinceramente. Me llamó un día un amigo fotógrafo y a ver si me animaba a hacer un par de fotos. Y me gustó, de hecho, quedamos muy amigos con Pablo, es excelente su trabajo y yo aprendí mucho de él. Y también me empecé a interesar por el mundo de que uno ve la foto, pero lo que hay detrás de esa foto es un proceso Ujú. muy rico que está bueno también descubrirlo.
y recién ahí, en ese proceso de encontrarme, empecé a ver un diálogo entre lo que me gustaba hacer a mí y la fotografía, y empezar a incorporarla de a poco, al punto de que hoy no salgo sin la cámara. Es como parte de Eso es mí. eso. Me encanta Sí, igual sí, que hayas citado que esta reflexión ante la cámara con el tema del dibujo, porque el sí, tema una cosa es justamente el ciclo pasado que estuvo Alejandro Leverato hablaba de que la imagen no es inocente detrás de quien toma la cámara, que hay una intención, una cosa es lo que uno saca la foto y ve, y después también está la lectura que hace la otra persona al ver esa foto. Pero en el tema claro, del dibujo es diferente, porque la cámara va a sacar lo que está. Y es más, puedes exacto, descubrir cosas a partir de esa foto, cosas que no viste en ese momento. Pero el dibujo es netamente observación, observaste todo. sí. Y Bueno, de hecho, entonces, la, la charla, cuando vos me comentaste de este ciclo y me invitaste a participar, yo quería contar un poco eso, cómo fue mi proceso de interpretación de la realidad a través de la fotografía, porque uno está acostumbrado a verlo, en mi caso particular, desde la ilustración, el arte, pero también se puede dar con cualquier rama expresiva, no sé, la música, eh, la composición, la escritura, y uno hace como una bajada de línea de lo que ve cotidianamente y siempre rescata lo simbólico, lo poético y lo baja a este mundo más abstracto. claro, Eh, bueno, de hecho, no sé si querés que comparta, Cere, por la favor, pantalla, sentite sí. libre. Sí, por supuesto, A vamos ver, a comenzar con lo que vos preparó el avísame si se ve ok. Franco. Dale, A ver, vamos a ver. bien. Ahí vemos ¿Para tu qué? pantalla. Ahí estamos. Se ve perfecto. A los Ahí, participantes les recuerdo que, sí, Fran, se ve perfecto. A listo, los perfecto. participantes les recuerdo que cualquier comentario, pregunta, consulta, lo que quieran aportar, el chat lo tienen disponible y yo súper atenta para hacer de esto lo más dinámico posible. Fran, tenés toda nuestra atención. Bueno, al ciclo, bueno, a esta charla en particular, la titulé El camino a la materialización de la luz, porque rescatando un poco lo que hablábamos recién, como arquitectos, es un poco lo que hacemos, ¿no? Diseñar, hacer un proceso creativo y de pensamiento y llevarlo a la realidad. No importa que se construya o no, sino que es esa reflexión que nos queda desde llegar al sitio y poder componer algo desde cero pensado para ese lugar, ya sea manifestarlo en papel, hacerlo realidad, con algún tipo de construcción, tradicional, no tradicional, pero me quedaba con eso. Y sacar una foto es materializar una porción de la realidad con la luz. Y me parecía interesante ese concepto. Y para eso, bueno, rescato el rol de la facultad, de la formación académica, Ujú. que en mi caso, por ahí como habíamos charlado, es una, el alma mater es como que siempre te construye una mirada, te ayuda a forjar una mirada, en la cual después uno va aprendiendo y va diciendo, bueno, esto me sirve y esto lo descarto, y todo el tiempo estás evaluando, pero Sí. a mí me dejó mucho la arquitectura desde lo artístico también. Mm. Y bueno, hay un ejercicio que a mí me parece súper interesante, que nos hicieron hacer en primer año de carrera, A ver que cuál tenía que fue. ver con la interpretación de la realidad, de esto que vos decías, de lo que uno ve y qué es lo que le queda. El Ujú. ejercicio era muy sencillo, era preguntarnos y decirnos, bueno, ¿qué entendemos por una casa? Entonces, era muy divertido ver que los resultados que teníamos, cada uno tenía su hoja y era libre, porque era en parte de esos ejercicios que para ablandar un poco la mano y tratar Sí. de comunicar con el dibujo, que es nuestra herramienta como profesionales para contar. Ujú. Eh, entonces, usar ese lenguaje gráfico para ver qué teníamos en mente como casa. Y a mí me pareció interesante el hecho de ver que, no sé, seríamos 30 40 alumnos,
ver que había 40 interpretaciones distintas de lo que era una casa. Claro, no, Entonces, totalmente. esa reflexión me pareció un ejercicio de lo más simple, tenía como toda una connotación detrás que me iba a acompañar el resto de la carrera, a mí y a mis compañeros, a ver cómo ese proceso de interpretación de lo que era una casa, un hogar, una vivienda, Ujú, iba evolucionando. sí, Entonces, ese proceso de interpretación eh, que vemos de la realidad o de lo que uno está acostumbrado a palpar con sus vivencias, con lo que cree que es un determinado, no sé, objeto o una porción de la realidad, cómo sí, pasa eso al mundo simbólico y viceversa, como no sé, la imagen de evocar una silla o una botella, todos podemos tener en mente lo que es, pero la imagen mental que creamos a partir de ese objeto real eh, es ni más ni menos que una abstracción que hace nuestro cerebro. Ese proceso ya está intrínseco en nuestra cabeza y poder bajarlo también y hacer la inversa es todo un sí. desafío. Totalmente, sí. ¿Y cómo es que, volviendo, perdón, a Sí, la filmina sí. anterior, cómo fue para vos, Fran, haber interpretado esto? Porque desde que, por ejemplo, desde que comenzó la charla, cuando comencé preguntando sobre qué es lo que te había llevado a elegir la arquitectura, una de las cosas que dijiste fue esta palabra que tiene una gran connotación para vos, que es la materialización. El Sí. convertirlo en algo real, el justamente lo imaginé, lo tengo, lo pensé, ¿cómo lo convierto en algo real? ¿Cómo fue para vos, devenido de haber tenido esa perspectiva en su momento, de decir, yo quiero hacer algo que lo pueda materializar y lo pueda ir y observar y analizar y hasta hacer, porque con la arquitectura nunca se termina, esa es la realidad. No, ¿Cómo es fue una curva de aprendizaje eterna, digamos. eterna, esto no, nunca se termina y aparte los proyectos, hasta los que se hacen en carrera, eh, uno siempre tiene algo nunca que el proyecto uno llevó al jury, que cuento que el jury es donde tienen como el examen final, donde exponen lo que hicieron en taller, eh, nunca está terminado. Siempre hay No, no. algo que querés cambiarle, siempre hay algo, y nunca se termina, es una obra de arte interminable. ¿Y cómo fue para vos haber visto, haberte recibido como arquitecto, haberte formado y haberte, bueno, en este caso, abocado a otras ramas que tienen que ver con la arquitectura, como el arte y también la fotografía, pero darte cuenta de que realmente en serio sí lo lograste, tal cual como lo dice acá, o sea, la simbología, la interpretación y yo qué fomento aparte de la realidad? ¿Cómo fue para Sí. vos esa reflexión? Bueno, en realidad me costó. Ya te digo, todo lo que no me costó con la parte del dibujo me costó en el mundo de la fotografía. Pero simplemente porque por ahí no lo sentía natural como agarrar un lápiz. Ujú, Pero yo creo que lo que más me gustó del proceso es justamente el proceso. Que claro, no fue que yo llegué con conceptos de óptica, luz y no sé, cualquier tipo de cuestión que tenga que ver con la fotografía y la composición fotográfica. En realidad fue algo sí, que fui descubriendo y empecé a encontrar que tenía un montón de puntos de similitud con lo que yo ujú, hacía desde el punto de vista artístico. O sea, que me permitía cierta flexibilidad y no era tan rígido como yo pensaba. sí, Eh, de hecho, eh, uno cuando selecciona una porción de realidad, ya está, bueno, voy a hablar de eso más adelante, hay toda una lámina de ese sector, pero eh, es muy rico el proceso de seleccionar qué es lo que vas a contar con la realidad misma. O sea, diría que hasta es un desafío entrenar el ojo para capturar lo que estás viendo o lo que te estás imaginando. O sea, es como yo ya tengo una simbología en mi cabeza de lo que quiero lograr, sí, pero muchas veces materializarlo y llevarlo a la realidad, bueno, ahora porque las fotos son digital y rara vez se imprime alguna, pero antes, cuando estaba la fotografía en rollo, sí, se venía un rollo de 24 fotos y tenías eso y tenías que cuidarlo de que no se exponga la luz y no se pierdan esas fotos, y al saber que era un bien escaso, y sí, encima caro, lo cuidabas mucho sí, más. Hoy estamos acostumbrados a gatillar y sabemos que algo va a salir.
Tal cual. Pero está bueno eso de sentir que, uy, tengo que cuidar esto y le agrega como cierto misticismo de saber que, bueno, estoy capturando una porción de realidad de la luz de este momento, es como congelar el tiempo, ¿no? Tal Y cual. entonces se arma como todo un proceso de sacar la foto que me parece en sí más rico que la foto en sí. O sea, el aprendizaje detrás o lo que llevó a sacar esa foto es como lo que llevó a un artista a pintar un cuadro. Nunca lo vas a Claro, saber del todo, pero sí podés interpretarlo como observador de esa obra y sacar tu propia conclusión. Entonces me parece que sí. ahí también tiene una similitud con el arte, ¿no? Tal cual. Esto que decías recién de como que paraliza la realidad. La Exacto. fotografía tiene ese don de trasladarnos, ¿no? De congelar un momento y que uno lo pueda volver otra vez a visitar y nos traslada en tiempo y espacio. Hay Sí, gente que ve fotos y hasta recuerda ciertos olores. Me da mucha risa cuando a sí, veces sí, sí, sí. están esos memes en internet que dice la foto tiene ruido o tiene olor. Es que tiene que ver con lo que nos recuerda y nos lleva Exacto. hacia dónde nos Es el traslada. contexto. O sea, Tal uno ve la cual. imagen, pero para el que la sacó y estuvo en ese momento presente, es el contexto lo que está recordando, no la foto en sí. Eh, y bueno, pasando un Y, poco a la relación con el arte, yo sí. eh, rescato estos conceptos. O sea, para mí el arte es una interpretación acompañado de una búsqueda personal por no sé, algún tema de interés, Sí. intentar construir un concepto de eso que te interesa. Ujú. Y los pilares serían poder generar un lenguaje propio, que creo que es lo más difícil dentro del arte, la fotografía, la arquitectura, es eh, crear como una marca de agua, decir, bueno, esto me identifica. No importa que Sí, ya haya otra persona que lo esté haciendo, yo lo hago de esta manera y me identifica como tal. Y claro. bueno, de ahí van de la mano lo que uno tiene para contar, la historia esta de fondo que mencionabas recién, Sí. que una foto también cuenta una historia. O sea, Tal yo cual. quizás, Ah, vos sacás una foto y me la mostrás a mí y está cargada de un montón de recuerdos y cosas que te hicieron querer capturar ese momento, pero yo la voy a ver y quizás parte de eso que vos viviste me llega de otra manera y sí, lo relaciono con mis propios recuerdos. tal cual. O un ideal que yo tengo en mi cabeza. Ujú. Eh, Así que, y Lo también mismo la que. técnica, bueno, sí. No, perdón, Fran, terminas, discúlpame. No, no, que te decía que la técnica por ahí también en el tema del arte te da una mano con eso, de acentuar ciertos rasgos, que en la fotografía lo hace, tenés otras herramientas para lograrlo. Eh, en el arte uno puede dar un trazo más fuerte, con un color determinado para resaltar algo, pero en la fotografía no, es lo que estás viendo de alguna manera intencionado por lo que querés capturar esa porción en el lente, o sea, hasta lo que te da el angular del lente, ¿no? Ujú. Tal cual. De, en estos conceptos que tenés, hay uno que me gusta que es búsqueda, que seguro tiene su sentido y ahora nos vas a explicar, em, resaltar también ese momento que tenía la fotografía, citando el momento que hablabas de el rollo de 24 fotos que había que ir a revelar, Sí, era la incertidumbre también, de totalmente. ver cómo salió ver cómo salió, ¿cómo se llama? La foto, de ir de no saber primero cómo salió, porque no la podías ver, porque las primeras imágenes, ¿cómo se llama? Digitales. Analógicas. Ah, Claro, sí, sí, las primeras cámaras digitales no tenían pantalla, sino que por ejemplo, yo tenía una que tenía te contaba las fotos, pero no le podías ver cómo sacabas. Las otras menos podías ver, hasta que no las ibas a revelar no te enterabas. Pero ese proceso de ir a revelarlas, de saber cómo salió la foto, y a veces esas cámaras analógicas tenían como esa cosa que si capaz la sacabas un poco movida, tenían un juego que hoy en día lo sí, llamamos como los efectos de Instagram, ¿no? sí, Pero eso era maravilloso. Y siempre estaba esa cámara, o sea, creo que justamente la fotografía, más allá de cómo uno lo puede llegar a usar o no en el ámbito profesional, desarrollarse y educarse, siempre traspasa a las familias.
¿Por qué? Porque siempre hay una cámara dando vuelta, vos recién hablaste, en mi casa había una cámara, y eso de saco la foto, lo voy a ver y lo voy a revelar, era todo una incógnita ver de cómo había salido. No era como hoy en día, gatillo, gatillo y lo puedo ver enseguida, sino que tenía todo un misterio que era lindo de ir a verlo, porque te da mucha incertidumbre. Y era como que estabas eh, expuesto a un montón de situaciones que podían fallar. O sea, el error era lo natural en una foto, porque no sabías cómo iba a salir la exposición que le estabas configurando a la cámara, eh, como vos decís, no sabías si la foto iba a salir movida. eh, Vos ibas a tener el resultado en tu mente de lo que querías capturar en ese momento, pero al momento del revelado eh, te encontrabas con una situación por ahí muy distinta a lo que habías pensado, ni siquiera sabías el encuadre si iba a estar bien o si había salido algo por, no sé, algún defecto del lente. Eh, Claro, yo creo que el error, como sucede por ahí en cualquier rama del arte, el error termina transformándose a la larga en un estilo propio. No sí, sé, hoy llamamos, como vos decías, los filtros de Instagram. Muchos de esos filtros emulan la poca calidad o lo que llamamos low-fi, de la baja fidelidad de esa foto sí, llevado a un filtro porque ya pasó a tomar ese error, eso defectuoso que tenía la imagen, a hacer un estilo artístico en sí mismo y decir, bueno, yo quiero hacer esto retro, hoy teniendo cámaras que graban en 5K, recurrimos a esos efectos como algo expresivo que ahí juega un papel importantísimo la nostalgia. Me parece que también siempre está presente en el arte o en lo expresivo, lo simbólico que queremos evocar un sentimiento con la imagen. Creo que por eso existen esos filtros y por eso son tan usados, porque la gente le tomó aprecio a ese error, a esa capacidad que tenía de no saber qué era lo que iba a sacar y emularlo hoy con las cámaras de los celulares que tenemos todos al alcance de tal la cual. mano. Sí, aparte hoy en Eh, día ya es sí, una, ¿cómo se llama? Un, todos los celulares tienen cámara, todos podemos sacar una sí, foto sí. y Hoy está más que nunca al alcance de cualquiera. De hecho, yo arranqué en la fotografía a interesarme por la fotografía con la cámara de mi teléfono. O sea, yo no tenía una cámara profesional. De esta cámara que yo te contaba que estaba en mi familia, de hecho sigue estando, era una cámara analógica y tenía ujú, rollo y implicaba todo esto que contábamos recién, ir a revelar. sí, Eh, yo una cámara profesional de las modernas digital o de DSLR no tuve hasta hace muy poco. eh, y mi primer acercamiento a la fotografía y a esta experimentación fue a través del teléfono. Entonces me parece que claro, hoy cualquiera tiene esa herramienta súper potente al alcance de la mano, por lo menos como para arrancar y empezar a entender un poco de qué va, ¿no? tal cual, coincido totalmente con vos. Eh, bueno, yo acá iba a contar un poco de mi proceso artístico, que fue lo primero que hice, y rescato esta evolución, que en realidad no es evolución porque podría haber hecho todo el camino inverso. Fue Ujú, cómo llegué de dibujar de una manera que estaba relacionado con los materiales físico, o sea, cómo pasé de lo más físico a lo más etéreo, ya sea porque me meto en el mundo digital, como en la imagen del medio, que era un dibujo escaneado y pintado digitalmente, que me permitía por ahí intervenirlo o pintarlo de distintas maneras. ujú, La primera imagen no, la primera imagen es agarrar el pastel o agarrar la acuarela o agarrar cualquier técnica que quisiera en ese momento y en la hoja y ver el resultado inmediato. De la otra manera, uno puede tener variedad de resultados y hacer un solo dibujo, porque lo podés pintar de distintas maneras. Entonces, fue un proceso de descubrir lo digital ahí también, aprender a usar esos programas. ujú, Y finalmente, volver a la técnica. Yo soy un poco por ahí más conservador en eso, me gusta el hecho de seguir dibujando en mi cuaderno, llevarlo a todos lados y hacer esos dibujos pequeños del lugar o de algún sentimiento o algo, pero pasar a lo abstracto. Yo siempre era de dibujar por ahí la realidad, sí, o no de la realidad en sí misma, sino de dibujar escenarios reales. Me gustaba mucho dibujar escenarios
De Ujú. ahí por ahí la elección por la carrera, ¿no? Que me gustaba dibujar esa arquitectura y tratar de agregarle toda la cantidad de detalles necesarios, esa complejidad al dibujo. Y después pasé a un dibujo igual de complejo, pero encontrar mi lenguaje propio dentro de la asignatura que me resultaba fácil, que es el dibujo. Entonces encontré un proceso de abstracción, pero podría haber sido todo lo contrario. Siempre haber Claro. dibujado abstracto y también llegar no un hiperrealismo, porque nunca hice hiperrealismo, pero sí a tratar de interesarme por esas variantes, ¿no? De dibujar a mano o descubrir técnicas nuevas, pero físicas, no tanto digital. Sí, entiendo. Y, ay, perdón, Sí, volviendo a la filmina anterior, para sí, preguntarte, que me da mucha curiosidad, porque realmente en serio son dibujos muy, muy buenos. ¿Recordás en qué años los hiciste? El último sé que es sí. uno, es reciente, no sé, no digo Sí, reciente, hace ya no un es tan par de reciente. semanas. Sí, Sí. Fue hace, o sea, la pandemia es como que se comió mucho, mucho tiempo y lo consideramos reciente, ya tiene como 3 años el dibujo. A ver, mira, es 2019. Mirá, 4. 2019. Tres. 4. Sí, sí. Es ¿Y los otros un. dos? Porque Los otros muestran dos más son. espacialidad. Exacto, exacto. De hecho, bueno, el primero de todos lo hice hace bastante. Mirá, no te quiero mentir, pero debe ser 2009. Eh, sí, y ahí yo no suelo pintar, mis dibujos por lo general eran con lápiz y acuarela. Justo Sí. rescaté este porque era como salir de mi zona de confort y agarrar los, eh, los pasteles que siempre los tuve ahí, los quería usar y empezar a experimentar un poco. Y ahí la elección del fondo, ponerle eso está pintado sobre una hoja negra. Entonces, la elección del fondo, del canvas que uno va a pintar también, cuando está haciendo algo físico, tiene mucho que ver. En cambio, con la segunda variante, que debe ser del. Ese sí, es el que te diría que es relativamente nuevo, bueno, nuevo. 2015 debe ser ese dibujo. Empezar a experimentar con otras técnicas, con el Sí. dibujo como base, parte de la arquitectura, porque si ese dibujo es un corte y Sí. tiene varias perspectivas en el mismo dibujo, o sea, no tiene un punto de fuga, sino que tiene varios, y era lo que yo quería generar. Y después jugar con las luces. O sea, ese dibujo no es un dibujo terminado, es simplemente como un sketch de un escenario y empezar a plantear ciertas luces y que eso te termina creando como una especie de atmósfera. Ujú. Eh, Después eso lo voy a rescatar muchísimo en la fotografía, porque cuando uno saca una foto, intenta recrear una atmósfera en particular o todo un ambiente, por más de que lo que está capturando sea reducido por el ángulo del lente, intentás capturar como una esencia de la atmósfera de ese espacio, sea un espacio Ujú. abierto o un espacio cerrado, el aire, si está el aire un poco viciado, si hay polvo, si no lo hay, si es un ambiente limpio, todo empieza a contar la historia de ese lugar que está fotografiando. Bueno. Eh, y bueno, me parecía como, por eso elegí estos tres trabajos. Por ahí no son los que más me simbolizan a lo que yo hago. El último sí es lo que estoy haciendo actualmente, pero fue como fue mi proceso de descubrir esa abstracción y ese interés, y como que no tiene un orden. Yo lo puse en ese orden porque fue en el orden en el que fui descubriendo las técnicas y mi Ujú. lenguaje propio, Sí. pero ya te digo, podría en cualquier momento hacer un dibujo de esos hoy. O sea, no tengo ninguna limitación de hacerlo, ni no es que no lo elijo, simplemente mi camino fue el de las flechas del medio, ¿no? Está Y perfecto. en cuanto a la fotografía y es seleccionar esa porción de realidad, a mí me sirvió mucho hoy en día, como decíamos, lo del tema de celulares, que es una cámara espectacular al alcance de cualquiera. También tenemos una biblioteca espectacular, que es, hoy pones cualquier video en YouTube, ni siquiera necesitas pagar un curso, te empezás a interiorizar por el tema que quieras, buscando videos, y hay mucha información dando vueltas, muchísimo. Ujú. Y a mí me sirvió mucho eso cuando empecé a meterme en este mundillo de la fotografía, y estos tres conceptos, el equilibrio, el encuadre y el enfoque, me Sí. parecieron como muy importantes a la hora de intencionar esa mirada fotográfica. Con un Ujú. dibujo, insisto, lo podías hacer con un simple trazo,
y enmarcar o destacar lo que vos querés mostrar. Con la fotografía es un poco más complejo, porque si bien la composición y la armonía de lo que está en equilibrio y lo que no está en equilibrio es más o menos igual, porque de la porción que vos cuando tenés la cámara estás mirando por un visor o el visor de la pantalla del teléfono, en el caso de sacarla de un teléfono, Ujú, podés componer con eso. O sea, lo que estás viendo es una hoja sí, digital. Entonces empezar a armar dónde querés que cada elemento empiece a aparecer, qué importancia o a qué le damos más preponderancia dentro de ese encuadre, nos sirve como herramienta compositiva, y después el enfoque que le damos, a dónde ponemos el encuadre y ese enfoque del detalle de lo que queremos mostrar y qué es lo que queremos que quede de fondo. De hecho, los celulares hoy en día imitan ese efecto, que le llaman efecto bokeh, es el del fondo desenfocado, sí. sobre todo en las fotos de retrato, que está súper de moda, pero tiene un trasfondo que tiene mucho que ver con la óptica y cómo funcionan los lentes, y está Ujú, buenísimo porque es una manera que tiene la cámara o el lente de darle importancia a esa porción de realidad que uno seleccione. En este caso, claro, puse un ejemplo de un paisaje y el árbol. Enfocar el árbol no es lo mismo que haber enfocado el paisaje de atrás. Tiene una, un significado completamente distinto. Y ponerlo donde está te genera cierta tensión a que si lo hubieras puesto en el medio, empiezan a jugar esas estrategias compositivas de la imagen, que es ni más ni menos como un pintor que agarra un cuadro y empieza a seleccionar dónde pone ciertos elementos o dónde da ciertos trazos o a dónde pone los colores. tal cual. Tengo acá una pregunta de Sí. un participante que dice, pregunta, las cámaras modernas en especial, ¿qué cambia? ¿El tamaño? ¿Existen efectos nuevos en las partes digital de altas resoluciones? Ya que como diseñador 3D muchos juegos son por complementos. Entonces, Sí, vamos por partes. Decía, las cámaras modernas en especial, ¿qué cambia? ¿El tamaño, efecto, la alta resolución respecto a las cámaras modernas de hoy en día? y mira, en cuanto a cámaras y dispositivos, tenemos hoy una variedad muy amplia. Mi cámara es una cámara con espejos, o sea, una DSLR, es digital, pero funciona con espejos. Ahora hay cámaras que son sin espejos, las mirrorless, la mayoría de las cámaras Sony son sin Ujú. espejos y funciona muy bien. Y bueno, mientras más profesional es la cámara, lo que captura el lente tiene menos recorte. No sé si alguien está familiarizado con el término full frame, es uno ve en el visor lo que se va a ver como resultado final. Y cambia un poco eso, y sobre todo, sí, la calidad. Igual yo creo que la calidad de la cámara, por más de que uno tenga un equipo viejo y no importan los megapíxeles, no importa si la cámara es, ya te digo, un equipo de última generación, lo que importa en la fotografía son los lentes. Vos podés tener una cámara muy vieja en tu casa, digital, y que sea compatible con un lente increíble de los nuevos, que tienen autoenfoque y demás, ya está. La fotografía la hace el lente y después la interpretación que uno haga de eso y cómo quiera utilizar ese lente. Ujú. Pero la óptica, yo no me quiero meter ahí porque es todo un mundo que, como decíamos, de la arquitectura, la curva del aprendizaje en la fotografía es muy, muy amplia. Y podés estar años y siempre estar descubriendo cosas nuevas o manifestar ideas de manera diferente. Claro. Así que no quiero entrar en eso de detalles del funcionamiento de la óptica, aunque es un mundo riquísimo, que está buenísimo que lo investiguen si les interesa, pero yo creo que en la fotografía lo que importa no es el equipo en sí. Uno puede arrancar con un teléfono celular, con medianamente buena cámara y en modo manual a experimentar esos parámetros, pero lo que importa es el lente en la fotografía. Es lo que te va a dar ese acabado más profesional o esas posibilidades de ver un resultado mejor. Ujú. Fran, ¿y sos de sacar la foto y usar, por ejemplo, no sé, Photoshop, esos programas de edición de fotos, o Sí. generalmente tratás de que la foto tenga lo que querés que tenga y no las editas, o sos de editarlas? Mira, sí,
muchísimo. Y de eso voy a hablar en la próxima lámina, porque mi vínculo con la fotografía se da ahí. O sea, yo hasta ahora estaba como aprendiendo y nutriéndome de cómo generar una visual propia de la realidad y tratar de comunicar con eso, pero yo creo que el clic lo hago de unir todas las disciplinas cuando entra la edición. Eh, ¿Sí? sí, para mí una foto sin editar no es una de mis fotos. Por más de que el encuadre y todo lo que estábamos viendo en esta lámina eh, es lo fundamental. Mi foto es mía cuando yo la hago propia con esa intervención, ¿no? Es acentuar algunas cosas dentro de la edición. Así Muy que sí, bien. fundamental. En este caso acá Eh, tenés, para poder leer la apertura de obturación, ISO, distancia focal, esos serían, por ejemplo, yo que no Mira, entiendo. sí, esto más o menos, yo ya te digo, lejos de querer dar una cátedra de fotografía, no me considero profesional en el ámbito, hay mucha gente que lo explica mejor, simplemente es la reflexión que yo hago y que me sirvió mucho, es que, bueno, volviendo a lo que la pregunta de recién, justo, el equipo no importa, es independiente del resultado, lógicamente si tenés un equipo profesional, el resultado, si tenés un poco de conocimiento, va a ser mejor, pero por las aptitudes propias del equipo. Si vos ya tenés una mirada fotográfica, volviendo a lo primero, de construir esa mirada, eh, la foto por lo general te va a salir bien o va a salir lo que uno quiera intencionar. Eh, Independientemente de que sea un teléfono o una cámara, eh, estas variables que, que uno puede tocar en el modo manual, yo empecé con mi teléfono, jugando con Sí, estos sí. valores. Uno es la apertura, o sea, el diafragma de la fotografía funciona con una apertura determinada que uno la puede agrandar o disminuir según lo que quiere que le ingrese de luz al sensor. O sea, es ni más ni menos Ujú. que permitirle a la cámara capturar más luz. Y eso te permite sacar en escenarios oscuros, tener una variedad de detalle mejor si Ujú. tenemos una apertura mayor y si tenemos una apertura menor, el detalle va a ser, o sea, va a salir como la foto sobreexpuesta o quemada, como se le llama normalmente, que es cuando sale mucha luz capturada y ves todo blanco. Ok, Después, sí. el tiempo de obturación es ni más ni menos que la velocidad en la que se abre y se cierra el diafragma, que eso lo que te hace es que vos puedas capturar un momento más rápido. Cuando queremos sacar una foto rápido y en movimiento, usamos una velocidad muy rápida. Y a medida que queremos jugar con el tema de la luz, o sea, esto ni más ni menos es jugar con los parámetros de luz que tenemos. Entiendo. Si tenemos un tiempo de obturación prolongado, podemos sacar una foto nocturna y que se vean todas las estrellas, y si lo dejamos más tiempo, vas a ver todo el recorrido que hacen las estrellas a lo largo del cielo, y empieza como a jugar con esto la parte abstracta. O sea, empezás a Ujú. capturar no solamente un momento determinado, o sea, no Sí. capturás el ahora, sino que capturás sucesivos momentos de la hora. Ujú. Porque a ver, una cámara refleja un momento determinado, pero lo que tarda la luz en viajar también es espectacular, porque vos decís, bueno, la luz en llegar a mi sensor tarda determinado tiempo. Y si yo a su Sí. vez dejo abierto ese obturador, es como si Ujú. estuviera toda la luz que está recorriendo el espacio en ese momento, entra. Entonces, si yo tengo un flash de la cámara encendido y empiezo a escribir en el aire cosas y tengo una obturación prolongada, Ujú. todo lo que yo dibujé con esa luz va a salir. Entonces, empieza a otorgarte unas posibilidades a nivel de abstracción importantes. Saber que estás pintando con luz, ni más ni menos. Esa es una Eh, muy buena frase. sí, Saber que sí, estás pintando con luz. pintar con luz es espectacular. De hecho, no es un término que haya acuñado yo, se llama así cuando uno empieza a jugar con la velocidad de obturación de la cámara y empezás Ujú. a capturar no solamente lo que ven tus ojos, sino el tiempo. O sea, vos empezás a capturar tiempo. Un movimiento podés hacer con una velocidad de obturación prolongada,
todo un recorrido y verte a vos mismo en distintos lugares del plano o del encuadre, Sí. siempre y cuando tengas la luz necesaria, ¿no? Ujú. Y es espectacular, o sea, ni más ni menos estás como sacando los fotogramas de tu recorrido en ese espacio. Que realmente en Eh, serio estás materializando el camino de la luz. Exactamente, es como que estás jugando con ese valor de iluminación que te permite a vos sacar una imagen como resultado, pero esa imagen es una sola imagen de un proceso de tiempo que dura minutos, capaz. Entonces, es súper interesante. Y el último Así. valor que tiene que ver con la luz es el ISO, que es la cantidad de luz que le ingresa al sensor que todas las cámaras digitales tienen. Las cámaras analógicas no tenían esa exposición así como tal. ¿Qué pasa? Si nos excedemos en ese valor, empieza a aparecer lo que llamamos ruido digital, una foto muy Ujú. oscura, si le subimos mucho el ISO, empieza como a tener ese grano, pero a ver, no hay una fórmula y no hay algo que esté mal o bien si lo usamos con intención, ¿no? Ya te digo, Claro. podés lograr ese efecto de grano a propósito, pero bueno, más o menos estas tres variables de luz son las que eh, te ayudan a comprender el mundo un poco de la óptica en resumidas cuentas, y la distancia focal también, que es el enfoque de lo que hablábamos hoy, que está desenfocado y que no. Es muy Es una interesante. manera de intervenir la mirada. Es muy bueno. Eh, bueno, y después acá es una reflexión más mía de cuando empezamos a descubrir la fotografía, yo creo que a cualquiera le pasa eso. Empezás a ver que, uy, lo que estoy viendo acá cotidianamente me gusta, y rescatás Ujú. algunos valores que quizás antes no te dabas cuenta. Es como cuando estudiábamos arquitectura, no sé, llegábamos a una casa y sí, es una casa, pero Sí, dábamos por sentado un montón de cosas que en realidad cuando uno está empapado en cierta asignatura, empieza a prestarle más atención. Y decir, ah, mira, esto está acá y esta mocheta quedó porque acá hay una columna y esta columna era necesario para sostener la parte de arriba. O bueno, con cualquier tema que uno tenga cierto nivel de expertise, empezás a generar ese conocimiento aledaño que termina complementando la información de la realidad que uno ve. tal cual, Y sí, sí. está buenísimo porque tu mirada de la realidad empieza a enriquecerse cada vez más y empezás a prestar atención a ciertos detalles que siempre estuvieron ahí, pero con un poco de conocimiento y estudio los entendés, y eso lo que hace es agregarle más valor en cuanto la belleza de lo que estás mirando en términos de fotografía, ¿no? Tal cual. Eh, y a mí me pasó Además, que me encontré con... Sí, no, quería sumar que cuando uno empieza a justamente interiorizarse en estos aspectos, pasa como hay un ejemplo muy claro que se da en las facultades de arquitectura, y entiendo que seguro en otras también se debe dar, que es, por ejemplo, lo que está derecho y lo que no está derecho. Eso, los que estudian arquitectura tienen todo un viaje de ida y no de vuelta con eso al respecto. ¿En qué sentido? sí, Eh, sí, Cuando no estaban estudiando arquitectura decían que ciertas cosas estaban derechas. Estudiaron arquitectura y le descubrimos hasta el milímetro de lo que está, o sea, sí, sí, está un milímetro corrido y nuestro ojo ya lo percibe, ya sabe que hay algo ahí que está raro, que no está derecho. Y es inevitable, ya llega un momento directamente que uno ya alimentó tanto ese criterio y esa visión que directamente ya encontrás la frase que me hace sangrar el ojo. ¿En qué sentido? De que sí, no está del todo recto, o hay un encuentro demasiado desprolijo, o una lógica constructiva la cual no se entiende porque, no sé, fue a partir de decisiones tomadas por gente que no tenía que ver con el ámbito de la arquitectura, que nos sorprenden. En ese sentido es como que tu ojo se va seteando. y yo Y, creo que uno se vuelve un poco analista y sí, con el pasar de los años y del conocimiento que va incorporando, al punto de, yo creo que si me ponían una planta de arquitectura en primer año que más o menos funcionaba, iba a decir, sí, es un edificio. Pero hoy tenemos la capacidad de analizar eso.
sea, de saber cuándo algo funciona y cuándo no. De hecho, a mí me pasaba, capaz que a vos te pasaba también, Cere, de ver algo relacionado con la arquitectura y que te lo corrijan, y vos decís, ¿cuál es el criterio que están empleando para corregirme algo? ¿Cómo sé si lo que estoy haciendo está bien o mal? Porque es muy amplio. Y lo que No, está mal totalmente. culturalmente en un lugar, quizás en otro no sea así, porque hay todo un trasfondo que lo avala. Entonces, ¿qué es lo que está mal y qué es lo que está bien? Es súper subjetivo, Sí, pero empezás a encontrar una lógica que no sé bien en qué momento haces el clic o pasás esa línea de decir, no, me están corrigiendo esto porque tienen razón. sí, Independientemente del criterio, hay como una opinión formada de lo que es lo que está bien hecho en términos de funcionabilidad y de estética, ¿no? sí. Y es aplicable a cualquier rama de las artes. O sea, nosotros lo bajamos puntualmente a la arquitectura, pero sí, sí, te empieza a hacer titilar el ojo algunas cosas que ves porque decís, esto está fuera de eje, o no sé, acá no está centrada a cierta visual. Y sí, todo el tiempo. Sí, tenés como esos toques así que te empiezan a Sí, sí, agarrar total. de que el cuadro capaz no está en el medio y decís, ¿por qué no lo pusieron en el medio? Pero son esas cosas que se va armando exactamente, así con el El ojo. cuadro torcida es la típica. Entras a una casa que tiene un cuadro torcido, ya te empezás a poner nervioso. Y Sí, 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 yo creo nada, que pasa. nada, Eh, justo en ese mundo de la arquitectura puedes llegar a encontrar cualquier cosa en relación, pero es muy interesante, ya sea cualquiera, sea la disciplina, tiene, ¿cómo se llama? El criterio, lo que acabas de decir vos. Uno cuando comienza con algo que no sabe, está perfecto, está muy abierto a aprender y a entender. A medida que va avanzando y va tomando criterio y se va armando, el debate va tomando otro tono. Porque va a decir, ¿pero por sí, qué? sí. ¿Por qué este criterio? ¿Por qué esto? ¿O por qué aquello? No por un tono desafiante, sino por un tono de quiero entender por qué me lo estás diciendo, porque capaz para mi percepción, no sé, no funciona del mismo modo. Pero de todo Exacto. eso se aprende y está buenísimo, es muy enriquecedor el camino de fomentar y crear el criterio. No, y también hacer el proceso inverso. Vos sabés que te molesta un cuadro torcido y la otra está en dejarlo torcido a propósito, porque vos sabés que la mirada de las personas, por lo menos las personas que más o menos demuestren cierta atracción por el mundo de la arquitectura o que tengan De la alguna rama del geometrización, arte, sí, de la geometrización del espacio, quizás, tal cual, sí. eh, vos sabés que vas a capturar la atención de esa persona así. Entonces, la intencionalidad ahí para comunicar algo, yo creo que está ligadísimo al arte. Sí, Es esa interpretación de, bueno, yo estoy haciendo esto para llamar la atención de tu ojo de alguna manera. tal Puede ser cual. un color Coincido. que no tiene que estar ahí, lo desubicado o descontextualizado de su entorno, por lo general captura el ojo inmediatamente. Entonces está bueno porque se puede usar como recurso también. No es algo negativo necesariamente, sino que se puede Ujú, usar como recurso para comunicar una idea. Entonces está tal bueno cual. generar esa Claro, justo, tensión. coincido totalmente con vos. Justo ibas a contar una historia y yo te interrumpí. Iba a contar una historia, ay, no me acuerdo. Ah, La charla me dijiste, fue llevando. mi historia, quizá tenía que ver con esto de Sí, encontrar lo seguramente, cotidiano, de lo lindo, seguro. de prestarle atención a algo que uno no le estaba prestando atención y que, bueno, Sí, sí. dentro de toda la parte de la fotografía, lleva a querer comunicar y contar. Justo ahí pensaste que se fue, ya va a volver. No, pero estaba ligado a esto, Cere, y está bueno que tenga esa ida y vuelta, porque ni más ni menos es como redundar sobre lo mismo, que es encontrar eso, una forma de comunicar y rescatando un poco el concepto era lo que te decía, que se puede usar a favor de uno, eh, ese desfasaje o ese error dentro de una composición se puede usar a favor de contar una historia. Y eso Claro, tiene que ver con un relato interno que uno está buscando a la hora de capturar una imagen. También el proceso de abstracción, como lo veíamos con las luces. ujú, Lo que se puede entender como una imagen defectuosa que no se entiende nada, puede tener un carácter expresivo, pero impresionante. Eh, de hecho, bueno, acá yo les muestro un poco de una foto mía, de lo que hago por lo general,
Y volviendo al concepto de edición que vos me decías, sí, claramente yo encuentro en la edición una capacidad de acentuar lo que quise capturar con la foto inicial, o lo que por lo menos uno cuando vive el espacio y la realidad lo vive de una manera, y al capturar la foto quizás se encuentra con eso, pero no está potenciado o no le devuelve lo mismo. Entonces yo creo que en la edición se pueden reforzar un montón de esas cuestiones que terminan hablando de un lenguaje propio también, porque la manera en la que uno edita ayuda a contar esa historia. Eh, Quizás en la vieja escuela editar una foto se veía como algo negativo, porque hablaba de una escasez de conocimiento técnico en cuanto a la óptica. Por suerte ese tabú se fue matando al pasar los años, y hoy no te encontrás ningún tipo de contenido fotográfico o multimedia, ya sean videos, en fotos, que no esté retocado digitalmente. Y me parece espectacular, porque te abre otras puertas también, y no necesariamente tiene que ver con el no conocimiento técnico, sino simplemente es Claro, un apoyo, un recurso que tiene el artista para contar su historia según lo que necesita. Las películas pasa todo el tiempo. Si, no sé, si el día no está nublado, ponen un filtro para que parezca que está nublado y ayude al relato de la historia. Entonces tal uno cual, cuando sí. tiene algo en mente que lo quiere comunicar, se apoya mucho en la edición. Implica un análisis de la realidad también, esa edición, de lo que estabas viendo y lo que querés demostrar con esa foto. ¿Y qué, por Sí. ejemplo, de programas, así porque, por ejemplo, hay una gran cartilla de programas, el que más utilizas es Sí. Photoshop? Mira, yo sí, en realidad edito todo desde el teléfono, rara vez me paso algunas imágenes a la computadora, es cuando las quiero tener ya al detalle, pero hoy en día yo utilizo Lightroom. eh, si quiero hacer algo puntual, no sé, empezar a seleccionar parte de un fondo que quiero eliminar, no sé, si la idea era generar una playa desierta y me encuentro con que justo había un par de personas, también recurrí a Ujú. Photoshop para eso, pero Sí, no suelo usar mucho Photoshop. Sí, Lightroom. Me parece que editar las luces en la foto es como fundamental, eso es. como para contar la historia. Sí, Sí, en este caso se entiende, pero a la perfección cómo has aumentado eso. Y es maravillosa la transformación. sí, Eh, queda increíble cómo cambia la misma foto. O sea, es la misma foto, simplemente que está realzando algunos valores, la composición de color. A mí, ponele, si lo que quiero demostrar era calidez, quizás los verdes que tenía la foto, ya estamos ¿Mm? hablando de color y algo muy subjetivo, capaz que a alguna persona no le gusta, es mi forma, es como si te puede o no gustar un artista, esta es mi forma de contar la historia. Entonces yo me voy a los cálidos porque justo era un atardecer y yo quería capturar esa luz que había en el momento, que era como una atmósfera media densa, que tenía el aire Claro. justo primavera. Entonces, realzo esas cuestiones en edición. Ujú. La misma, el encuadre es el mismo, o sea, el tema compositivo sí se selecciona desde el vamos, salvo que Sí. tengas una leve inclinación de horizonte, lo podés corregir, pero la composición está ahí. El tema de lo que a mí me gusta retocar siempre son las luces, porque te ayudan a potenciar eso que querés comunicar. En este caso se entiende perfecto, sí. Sí, y pues también, bueno, nosotros como arquitectos, de fotografiar arquitectura en sí mismo es difícil, porque son elementos rígidos, y yo estoy muy acostumbrado a fotografiar naturaleza o elementos o paisajes naturales, Ajá, y sí. con personas, sin personas, pero me gusta mucho esa idea de, bueno, de hecho, yo estoy más abocado a la fotografía lifestyle o estilo de vida, eh, relacionado con esto, con la naturaleza, con el deporte, la vida al aire libre. Y fotografiar arquitectura me encanta, pero es un desafío, que también hay todo un campo para aprender, Sí. eh, que al fotografiar un elemento rígido que tiene líneas muy marcadas, el ojo enseguida te hace ruido, lo que decíamos hoy. Entonces, está bueno o acentuar ese movimiento cuando algo es rígido y darle una dinámica particular,
o potenciarlo y tratar de buscar las líneas lo más parecidas a la rectitud posible. Una imagen siempre está perspectivada. Sí, Nosotros no vemos en isométrico, vemos la realidad como es y vemos en perspectiva, entonces también puedes ayudar a armar una composición diferente con estas líneas que son todo lo contrario a lo natural. Tienen que ver con la intervención humana y es un espacio ficticio creado y está bueno que se entienda esa diferencia, ¿no? sí. Capaz que me estoy yendo más a lo poético, pero está bueno hacer como ese paralelismo entre la fotografía de la naturaleza y más informal que la fotografía de arquitectura. Es todo un campo Sí, a explorar y está muy bueno. De hecho, a mí me sirve mucho, yo soy renderista, aparte hago renders y a la hora de seleccionar un render, eh, de la imagen 3D que estamos generando, estás sacando una foto completamente digital, de un entorno completamente digital, pero lo que seleccionás es una foto. Entonces, la fotografía empieza como a tener esas cuestiones todo el tiempo de ida y vuelta con la arquitectura, o por lo menos yo lo veo así, que es algo que me sirve y lejos de estar alejado, tiene todo que ver con todo. no, es tal cual. Yo estaba pensando que primero iba a hacer una aclaración para los participantes que entiendan. Fran vive en Montermoso, tiene un paisaje y una naturaleza hermosa para ver, de la cual saca muchísimas fotos. Y concuerdo con esta comparación de una cosa es sacarle fotos a la naturaleza y otra cosa es sacarle fotos a la arquitectura. La arquitectura tiene además de otro lenguaje, otro, es muy difícil también armar la imagen. Primero, a veces los Sí, edificios son demasiado altos y no te da el ángulo, no te da. Bueno, en Buenos Aires pasa mucho. Quien camina mucho a Buenos Aires y encuentra, por ejemplo, microcentros, edificios que le gusten, como por ejemplo el Banco de Londres, que es el banco hipotecario que hizo Clorindo, que es un banco muy sí, conocido por brutalista que es. eh, Hoy en día, justo la charla anterior se citó esto al respecto, que tiene que ver con no me da la calle para sacar de la foto. Entonces, ¿cómo me armo en el momento de que el edificio me aparezca, que aparezca derecho, que se entienda, que transmita lo que uno quiere? Porque dentro de la arquitectura, nuestra función, más allá de crear un hábitat digno, es emocionar a las personas. sí. Nosotros emocionamos de manera inteligible, de manera cuasi indecible, digamos, y los ambientes y lo que vemos nos están todo el tiempo traspasando. Entramos a un lugar y sentimos ciertas cosas. Bueno, exactamente lo mismo pasa con las imágenes. ¿Qué te quiero contar yo de algo que te estoy mostrando que espero que puedas obtener, digamos, la misma sensibilidad que yo lo puede ver? Ejemplo. Pero la arquitectura tiene eso, también tiene la responsabilidad de que en la imagen se seleccione algo que diga, bueno, este espacio, por algo este ángulo, y que emocionalmente te dé algo, ¿no? Que la naturaleza es más pura, es naturaleza, Exacto. Yo te creo que el tema de emociona. fotografiar, la fotografía de la arquitectura lo que tiene es que ya la arquitectura es un reflejo de una intención del arquitecto. Claro. Uno cuando se encuentra con un espacio de doble altura, genera cosas diferentes que a un espacio con el techo más cerca de nuestra cabeza, más comprimido. Entonces, ya hay una intención de ese espacio y muchas veces la fotografía le puede o no hacer justicia a ese espacio. Sí. Y está bien, o sea, la fotografía es algo completamente independiente de la arquitectura y capturar la realidad como tal no se puede, todavía no podemos. O sea, siempre una imagen está cargada de intención, ya sea del fotógrafo, del artista o de cualquier persona que haya puesto el ojo y haya hecho una reflexión de ese ambiente, ya no es la realidad, es una Ujú. interpretación de la realidad. Entonces empieza, en ciertas maneras, a competir eh, la reflexión del arquitecto y lo que quiso comunicar con el espacio, con la interpretación de ese espacio que hizo un tercero. Entonces, Claro. la arquitectura tiene eso. Quizás yo cuando saqué estas fotos del Alto Palermo, ponele, Ujú. unos viajes a Buenos Aires, y yo la puse en blanco y negro y elegí esos colores, y
porque me interesaba no sacar lo colorido de un espacio de compras, sino me gustaba el juego que estaban haciendo las escaleras y cómo entraba la luz. Entonces, me traté de quedar con esas perspectivas locas, eh, y eso es la interpretación que yo hago, que quizás nada tiene que ver o poco tiene que ver con el diseño del arquitecto de ese espacio, ¿no? Eh, Pasa lo mismo, cuando generalmente se le llama fotografía de arquitectura a la que Sí. trata de representar lo más fiel posible el pensamiento, la reflexión de un arquitecto, sobre todo cuando es de arquitectos de renombre, como hoy nombrabas a Clorindo, su expresividad con el brutalismo en el banco es increíble. Entonces, uno trata de ser lo más purista y de respetar su visión de ese espacio, todo lo que puede, pero también da lugar a que uno pueda crear abstracción de eso, ¿no? De ese Sí. espacio artificial. Y ahí está también el ojo artístico y clínico del fotógrafo, de seleccionar qué muestro en esa porción de imagen. Ese recorte de esa porción de la realidad. Lo dijiste un montón de veces y me encantó. Sí, sí, para mí es eso, para mí una foto es una porción de la realidad. De hecho, acá estamos viendo fotos en vertical. Yo saco por lo generalmente en vertical porque por las redes sociales. Yo mi contenido lo comparto en historias de Instagram. Entonces, también eso termina creándote o es como un adoctrinamiento del ojo, ¿no? Sí, Empezás a sí, sí, pensar en sí. vertical cuando lo lógico es que nosotros tenemos una visión apaisada de nuestro Ajá. entorno, y bueno, eso también, seleccionar ese ángulo más restringido también tiene que ver con qué seleccionamos. Y bueno, y la composición total, cómo administramos ese espacio que tenemos para crear una fotografía, o una imagen que dé como resultado algo armónico, tiene muchísimo que ver. El balance de imagen es como cuando hacíamos ejercicios de fondo-figura, empieza a tallar, pero de una manera increíble, en cómo entendés el entorno. Ya empezás Ah, a ver en tercios, en cuartos, y empezar a dividir la imagen, para que te quede todo armonizado al ojo, porque vos sabés que no estás capturando eso, sino que estás haciendo el proceso reflexivo de ese espacio, y está buenísimo que pase. estas dos fotos son tuyas. Todo el material que estuvimos viendo hasta Todo el ahora material es tuyo. Sí, exacto, sí, sí. Es todo tuyo, bravo. También aclaración para los participantes. Todo lo que estuvimos viendo hoy, más lo que todavía un poquito más falta, es todo obra de Fran. Fíjense que en el chat tienen su Instagram de francocaruso.arc, donde tiene muchísimo al respecto. Y me encanta la descomposición de esta imagen. No puedo creer cómo se encuentra de A a E, desfragmentada la imagen en distintas, ¿cómo se llama? Fenómenos naturales. ¿De dónde es esta foto? Mira, la primera es de acá, es de Monte, son los médanos, las dunas que están allá pasando todo lo que es la urbanización. Y la segunda se encierra en la ventana, también es un pueblito cerca. Es espectacular el paisaje que tenés ahí para fotografiar. Trato de, como siempre, tener un balance entre mar, y montaña. Me gusta mucho viajar y capturar eso. Eh, y lo que tiene la montaña es que tiene muchos layers. Lo ves, por la distancia, ¿viste? Es como que te va generando un filtro de color que mientras más capas de aire y más alejado está, más azul se ve, y mientras más cercano lo ves un paisaje completamente distinto. Nosotros podríamos recortar la montaña del fondo y solamente dejar la primer colina en el punto B, y sería un paisaje completamente distinto. Igual estaría compositivamente correcto, y empieza a tener como esa riqueza, ¿no? Esos espacios en capas. Pasa igual con la ciudad, ¿eh? Con la ciudad, si hacemos una panorámica, a Sí. modo de tener como un skyline de Buenos Aires, podemos ver que los edificios más lejanos, si tenemos una atmósfera un poco densa, se empiezan a perder con el horizonte, y los que están más acá nos trae toda la luz y todos los elementos que están más cerca nuestro tienen otra preponderancia en la imagen. Concuerdo totalmente. Y el color es fundamental a la hora de hacer ese relato, eh,
ya te digo, no quiero entrar en tecnicismos de lo que es el color y la composición de color, ni la teoría del color, sino que simplemente yo cuando edito me gusta reforzar ciertos colores y armar como mi paleta. Es como el pintor que tiene sus colores predilectos y tiene su paleta de colores y uno lo puede identificar fácilmente con eso. Yo creo que con la fotografía y la edición te abre esas mismas puertas de seleccionar qué azules muestro, qué atardeceres muestro, o bueno, los verdes que utilizo, si son más tirando a fríos, a cálidos, Sí. vas a tener todo como un relato también personal. Es muy personal Ujú. esto. Ya en gustos es un mundo. Me parece que está interesante esa reflexión que cada uno, si agarra una cámara, la puede hacer tranquilamente. Creo que durante toda la charla ese mensaje ha quedado súper claro, de que Sí, es sí, algo que solamente tiene que ver con tener el accionar de agarrar y empezar. La verdad que es muy valorable que remitas a cuando empezaste con todo esto. Yo empecé con un celular de esta forma no entendiendo absolutamente nada. Y hoy en día le doy esta trascendencia, como por ejemplo lo que contabas del trato de la luz, y en este caso así, cómo acentúas aún más los colores que querés expresar, en este caso todo devenido a la naturaleza, pero la intención de, como hace un rato dijiste, la foto no está terminada hasta que no tiene mi intervención. claro. Es una forma de poner un sello y decir, bueno, esta foto ya está. Y, y un poco lo que quiero también es alentar a eso, a que yo no me considero ningún experto en fotografía. eh, Todo el tiempo estoy aprendiendo cosas, todo el tiempo estoy tratando de mejorar mi visión de la fotografía. Entonces, creo que es ponerle un poco de ganas, entrenar un poco el ojo, sí, eso sí, fundamental. Eh, y después, bueno, seleccionar qué vamos a contar con esa foto o qué queremos transmitir. Quizás no queremos transmitir nada y es simplemente una foto y está bien también. Sí, Pero está bueno como empezar a jugar, a perder un poco el respeto. A mí me costó mucho perdérselo, sinceramente. Es como que no encontraba mi lineamiento que me diga, bueno, esta es una foto que saqué yo o es una mirada que tengo yo, hasta que empecé a sacar muchas fotos y dije, uy, tengo este aspecto en común en todas las fotos que saco. Entonces, empezar a crear ese lenguaje que hablábamos hoy me parece que está interesante y es un camino que cada uno puede recorrerlo. Yo le estoy contando el mío, pero quizás el camino de otra persona es radicalmente distinto y está muy bien. Eh, es un poco lanzarse y ver qué nos encontramos. tal cual, es una búsqueda personal que donde te encontrás, porque es muy probable que en todo este trabajo que has hecho y en tu análisis de las fotos que tomás, te encuentres ciertas reflexiones que ayuden como en ciertos aspectos, que te hagan reflexionar a las cosas de la vida, como por ejemplo estas imágenes que veo ahí, las Sí, estrellas, que será cerca es donde están los médanos en Montermoso. sí, eso es todo, son todas fotos que voy sacando acá. Eh, es interesante cómo un lugar puede transformarse y descontextualizarse la cantidad de veces que sea necesario. Yo, la mayoría de las fotos que tengo en mi Instagram, tanto personal como por ahí no sé, de más artístico, o que comparto en historias, por ahí no subo tantas de estas fotos, sino que las comunico más en historias, eh, parecen lugares distintos. Y es justamente qué selecciono a la hora de hacer mi enfoque. Y eso te abre muchas puertas, porque no necesitas ir a un lugar paradisíaco, sacar la foto, tener el equipo, simplemente es empezar para mí lo fundamental de esto es construir una mirada, un criterio, y en mi caso la edición es lo que a mí me abre y me cierra ese círculo de unificador entre mi obra en fotografía, decir, bueno, esta foto eh, es mía. De hecho, tenemos dos fotos completamente distintas, eh, que yo las considero un poco más abstractas, en las que estoy jugando con la velocidad de obturación en una y con otra con lo micro. Eso es una telaraña iluminada con un foco. Y el tratamiento del color ahí me unifica las dos imágenes y parece que tienen que ver
una con la otra cuando en realidad son completamente distintas. Claro, Entonces, sí. eh, está bueno eso. Bueno, el contraste del color, ¿no? Entre unas y otras. La verdad que son unas imágenes muy lindas. Se nota mucho el trabajo y la intención. Bueno, acá también las distintas posibilidades que te da la luz. Te volvés como un poco buscador de... Yo creo que a mí me pasa por ahí con el deporte, yo hago deportes de viento, y todo el tiempo estás buscando y valorando el viento cuando antes era algo que te molestaba. Eh, Me pasa con la fotografía. Yo estoy en un lugar capaz que tranquilo, tomándome un mate y hablando, no sé, con cualquier persona, un amigo, novia, lo que sea, y estoy viendo un paisaje y digo, qué buena luz, ya vengo, voy a buscar la cámara. O sea, es empezar a incorporarla a mi vida al punto de decir, para que tengo que sacar esta foto. Y se transforma en una necesidad. O sea, yo hoy en día no salgo de casa sin mi cámara y mi juego de lentes para... Es como que me falta algo. En su Ay, qué momento lo sentía con mi lindo. cuaderno. Yo llevaba mi Claro, cuadernito sí. con mis acuarelas a todos lados, lo sigo haciendo, pero la fotografía no te voy a decir que compite con eso, porque es otra cosa, pero sí me ayuda también a contar otras cosas que en el papel lo reservo más para lo abstracto y más algo, una reflexión personal. La fotografía es simplemente tratar de capturar la belleza del entorno. Eh, Se entiende en y absoluto, sí, sí. Así que bueno, yo creo que los fotógrafos es como que todos empiezan a desarrollar esa búsqueda de la luz perfecta o el ambiente. Y bueno, para cerrar un poco todo lo que estuvimos conversando, Cere, es esto. Arte, fotografía es como dos caras de lo mismo y la luz es el medio por el cual uno termina, es el pincel y a la vez es el canvas en el que uno trabaja. Y a mí este círculo se me cierra con la edición. A mí la edición me permite unificar ese mundo del arte y la pintura digital, que trabajaba en Photoshop cuando pintaba mis trabajos, a la fotografía. Empezar a tratar el color de esas fotos y mejorar el mensaje, crear un lenguaje propio y, ¿por qué no, tratar de rescatar lo simbólico de esa imagen que había capturado? Extraordinario la síntesis que tiene este esquema. Es el resumen perfecto de la charla, sinceramente. Y yo Como creo que un poco eso, ¿sí? tal cual. La verdad que la fotografía, si bien tiene su gran, ¿cómo se llama? Es una gran herramienta, un gran medio de comunicación, un salvavidas es absolutamente de todo y nos atraviesa de distintas formas, ya sea porque hay una cámara en casa que conserva momentos familiares, como también hay una cámara cada vez que uno sale, como recién acabo de contar Frank, que tiene el hábito de salir con su cámara y sus lentes. Es impresionante lo que uno puede llegar a captar por ahí y es muy Uy, para enriquecedor. Sí, te perdí por un momento, no sé si son mis auriculares que se están quedando sin ahí está. batería. Ahí Ay, no sé, está. espero Ah, que me escuchen, si no me dicen si se sí. está cortando. No, no, ahora yo te escucho perfecto, era, justo te perdí un segundito. Perfecto. No, y la verdad que es impresionante cómo también tienen humildad de decir, bueno, está bien, tengo esta foto, pero la voy a llevar aún más en las herramientas que tengo a mi alcance, como en este caso todos los que nos has explicado y contado en relación a la edición, que realmente en serio fomenta a que lleves el potencial deseado de tu observación, tu principal observación, porque es muy probable cuando encontrás eso, que a la que le querés sacar una foto, tuviste como un pantallazo de decir acá, y bueno, la luz, hace un ratito lo señalaste, hay algo que me llama la atención, saco la foto, me lo llevo, lo edito y acentúo y profundizo muchísimo más eso. Y eso es muy enriquecedor porque orienta mucho más a la imagen que estás tomando y a las sensaciones y a la emoción que sentiste a la hora de captarlo, ¿no? Ya sé, tiene mucha subjetividad, pero en algún punto seguro nos encontramos, todos nos resultan muy apasionantes, muy tranquilos y disfrutables los atardeceres, por ejemplo. Todos Sí, reaccionamos del mismo modo, como también las primeras horas de la mañana, por más, por menos, da igual, pero a lo que voy que
en relación a la naturaleza todos encontramos esa emoción innata, inmediata. Y que se acentúe con esos medios la verdad que es maravilloso el resultado final. Es muy bueno. Sí, para mí está bueno hacerse un poco amigo de la edición y no tenerlo tan estigmatizado como en su momento. Ya te digo, yo cuando me estaba iniciando en este mundo, bueno, por lo general la gente joven no, pero me encontraba con fotógrafos de hace años que quizás hacían otro tipo de fotografía, Ujú. y tenían mucha idea a la edición, al Sí, punto de rechazarla completamente. no, Eh, entiendo. Sí. y es todo lo contrario. Para mí está buenísimo poderse hacer amigos y llegar quizás a la fotografía. A mí me pasó que fue eso, lo que me hizo unir mundos y sentir la propia, a la fotografía como un medio más expresivo, independientemente del conocimiento que uno va ganando y eso, pero está bueno no tener ningún tipo de prejuicio con el tema de la edición de la foto para contar una historia y con el fin de comunicar. Y me parece también interesante, lo que vos contabas, de quizás la naturaleza como que ya tiene atributos de belleza por sí mismo y te encontrás contemplando un atardecer y está buenísimo. Quizás arrancar por eso, esos momentos que son tan fáciles de identificar, donde es como un momento muy fotogénico, por así decir. Está bueno arrancar por eso y después Sí. cada vez como una abstracción y buscar la belleza quizás hasta lo cotidiano. Podés sacar, no sé, una foto haciendo un macro de una veta de una madera y empezar a jugar con las texturas y ese es tu lenguaje y está perfecto, está muy bien ese camino, quizás desde lo más obvio a lo más complejo. Es muy enriquecedor, la verdad. Y de mucho, también eso tiene que ver con lo que hoy también hablamos, de la formación del criterio. A medida que vaya avanzando, el animarse a ir más y más y más. Es muy interesante, sinceramente, Fran. No Buenísimo. sé. Bueno, espero que todo esto le sirva, sobre todo por ahí a la gente que como que no se anima, sino como a lanzarse y ver, encontrar su propio criterio, Su propio de formar camino. su criterio. Exacto. Y esa búsqueda es muy linda. No sé si quedaba alguna diapositiva más o esta era No, la... listo, agradecerles simplemente y bueno, si se quieren pasar a ver un poco por ahí de lo que hago, mi Instagram personal es donde más subo porque es el que más administro, el otro es más de arquitectura y de arte, el último. Pero bueno, si quieren es fran.ws, es mi Instagram, y comparto más que nada en historias, eh, por eso las fotos en vertical, un poco de mis viajes, mis paisajes cotidianos, por así decir. La verdad es que les recomiendo que lo comiencen a seguir, porque yo he tenido muchas fotos que ha sacado como fondo de pantalla, pues son muy lindas. Hay algunas que son hermosas, algunas no, todas. Ah, Así ahora que recién me veo, estaba muy oscuro, estaba en pantalla completa, no te veía ni a vos, Ere, y fue como hablar, ahí está, estábamos haciendo radio un poco. un poco de podcast. Pero bueno, la verdad ha sido un ciclo maravilloso de mucha reflexión en relación con la naturaleza, en relación con la observación, con los lentes. Nos ha dado una masterclass así muy rápido del uso de la fotografía y la luz. Qué hermoso. Eh, como es que es el dicho que Fran hace un rato dijo, pintar, corregime si no fue así, pintar con la luz, Sí, para cuando estabas haciendo eh, la confección de una foto, de una imagen. La verdad es que, insisto, ese término no lo acuñé yo. no, no, pero me gustó a mí. Pero sí, pero es algo que sí, que es lindo y tiene como cierta poética y suena bien el decir que uno al sacar una foto está pintando con luz. Y me parece que es espectacular, porque cuando entendés eso y a jugar también con el tema del tiempo, saber que una foto es capturar, como un frasquito de tiempo que te queda ahí, es espectacular. Ni te digo las fotos que imprimíamos antes, cuando ibas a arreglar la No, foto. no, eso sí, y a su vez, obviamente, que pasado el tiempo tiene un significado emocional muchísimo más grande uniéndose con la infancia. Sí, Pero
La verdad, ha sido un ciclo excepcional, Fran. Te felicito, ha sido hermoso lo que has compartido, escucharte, conocerte. Gracias por lo que preparaste, gracias por tu tiempo, por animarte y por participar. Ya algo he expoliado en los No, ciclos gracias a pasados, vos, que Sere, por invitarme, a la UP también por brindar este espacio de diálogo que está buenísimo. Y bueno, te felicito a vos por cómo fuiste llevando la charla también, me diste una mano ahí. por Eh, favor, Así que es, espectacular, muy contento con el resultado. Espero que les haya servido también. me alegro muchísimo. Ya algo los otros ciclos estuve expoliando un poco que es muy probable, capaz, que lo volvamos a tener a Fran en otro ciclo. Se acepta que vamos a hacer ciclos como de mesa de debate entera. ¿En qué sentido? El ciclo de fotografía donde van a asistir todos los invitados que participaron en los ciclos de fotografía para debatir, hacer una reflexión, demás. Bueno, ya veremos, ojalá volverlo a tener a Fran de nuevo con nosotros. Sí, contá conmigo, siempre y cuando me dé el tiempo, sabés que estoy. Así que no hay problema, El yo tiempo es encantado. tan preciado, Sí, tal cual. por Eh, eso sacamos cosas. con esto, para que quede el Para tiempo que estén ahí. en Exacto. pausa. Es maravilloso. Gracias, Fran, gracias por tu tiempo, gracias a los participantes por quedarse, ha sido un hermoso ciclo, así que de mi parte decirle gracias, que tengan una hermosa tarde, y Fran, espero verte súper pronto. Por favor, síganlo porque vale la pena cada producción que hace, honestamente. Gracias, Sere. Bueno, mando un saludo a todos, nos veremos en la próxima. Nos vamos a ver. Les mando un beso enorme, nos vemos en el próximo ciclo que irá a ser dentro de unas semanas con arquitectura e interiorismo, es el último ciclo. Después de eso vamos a pasar a noviembre con ciclos de mesa de cierre, donde se van a volver a ver las temáticas que perdón, los arquitectura más psicología, fotografía, todos los que estuvimos teniendo hasta el momento, así que va a ser interesante volverlos a ver a todos de nuevo. Fran, gracias, un placer Gracias a verte. vos, Sere. Gracias por dejarnos conocerte un poco más, en serio. Yo encantado. Así que, bueno, nos veremos la próxima y mucha suerte en el resto de los ciclos. Muchas gracias. Que tengan una linda tarde. Nos vemos.